Una experiencia extraordinaria. ¿Yo cuántos años tengo yo acá? Más de 3, ¿no? Ya perdí la cuenta de la cantidad de años que tengo acá. Pero yo quiero decir, si nuestro invitado, que ahorita voy a decir quién es, nos lo permite brevemente, decir por qué Exitosa se ha convertido en un fenómeno importante para la gente. Estamos en Chorrillos, lejos del centro del poder. Y yo digo que eso es como simbólico, felizmente que es así. Porque estamos cerca de la gente. Yo creo que eso es finalmente lo que explica el éxito de Radio Exitosa. Porque no solamente es un espacio donde se ha abierto las líneas para que la gente diga lo que sienta y lo que piensa, sino porque es un espacio abierto para que periodistas con diferentes perspectivas y puntos de vista puedan desempeñarse profesionalmente, y porque además en esta radio no se le niega el espacio a nadie. No importa lo que usted piense, siempre tendrá el derecho a expresar esa opinión en Radio Exitosa. Y yo creo que eso es lo que explica el extraordinario éxito que esta radio ha tenido y por qué se ha convertido de alguna manera en parte de los sentimientos y de las rutinas cotidianas de los peruanos. Yo se los digo como experiencia personal. Yo estoy 25 años como conductor de programas de televisión, en un breve receso, espero que breve, pero nunca me había pasado lo que he vivido a partir de que estoy en Radio Exitosa. Eso de que la radio está más cerca de la gente es verdad. O sea, he logrado una relación íntima con la gente. La gente no solo me ha conocido más, sino a mí me ha permitido escuchar a la gente, o sea, tener la percepción y el pulso de lo que realmente está ocurriendo en el país. Y yo creo que toda la gente que hace posible este fenómeno de Radio Exitosa tiene motivos de sobra para celebrar el día de hoy. Pero los peruanos tienen motivo para celebrar de que exista un espacio como el Exitosa, que no se casa con nadie y que está dispuesta, por ejemplo, a comprarse el pleito de que caiga quien caiga en este terremoto anticorrupción que estamos viviendo. Porque ya vivimos uno que fue una primavera anticorrupción que terminó en un invierno de la impunidad, y nos ha pasado hace poco y tenemos mala memoria, y que se acabó cuando se empezó a hablar de Odebrecht y quienes en el poder central estaban permitiendo la corrupción en los gobiernos regionales y locales, y se acabó la investigación. Y se chifaron a los procuradores y nadie en los medios hablaba, cuando el problema de Anca fue Odebrecht y nadie quería hablar del asunto. Pero en fin, para eso estamos acá. Julio Guzmán nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gusto de verte, Julio. Muchísimas gracias, Nicolás, feliz de estar acá. Buenos días a todos los peruanos y feliz día de la amistad para todos los peruanos. Verdad, además es el día del amor y la amistad. Así es, estoy muy contento con los avances que estamos teniendo en el Partido Morado, construyendo partido, viajando en la inscripción partidaria, formando a nuestros cuadros en formación no solo política y de gestión pública, sino de personas, trabajando en nuestros filtros, que ahora es tan importante. Hemos desarrollado un aplicativo, porque los morados somos súper innovadores, en donde ahora cada persona que entre al partido va a ser filtrada y en 5 minutos vas a saber en todas las bases de datos disponibles, judiciales, de todo tipo, si es que esa persona tiene algún tipo de antecedentes. Es decir, no solamente si alguien pretende ser dirigente o candidato, sino siquiera si pretende ser miembro. Así es un aplicativo que, bueno, es desarrollado por nosotros mismos, en donde tú vas incluyendo los nombres y el número del DNI, y en 5 minutos tiene un procesamiento en el cual te dice si tiene antecedentes policiales, penales, judiciales. Algo extraordinario que nos ha tardado cerca de 2 meses programarlo, hacerlo, pero es la forma en la que estamos convencidos vamos a reducir sustancialmente todos los problemas de los malos elementos que entran en los partidos políticos. Una de las razones de lo que está pasando ahora es que nadie se preocupa por construir partidos políticos de verdad, con tanto tiempo de anticipación. Algunas personas creen que los morados estamos locos, porque faltando 4 años y medio para las elecciones estamos trabajando duro y parejo, y nosotros creemos que no, que de locos no tenemos nada, que esa es la forma de hacer las cosas de verdad, de forma seria. La gente quiere eso, estar cerca de las calles, escucharlo, identificar líderes, Nicolás. Necesitas 130 congresistas, necesitas una serie de autoridades a nivel nacional. ¿Cómo lo vas a lograr? El partido
Y el Perú no se gobierna con una persona, sino con un grupo de gente. Pero venimos de grandes decepciones y ahora estamos entrando, yo creo que a la más grande decepción que podemos haber vivido los peruanos, porque no solamente abarca la decepción de un partido, ¿no?, y de un gobierno, sino va a ser la decepción de décadas y de toda una institucionalidad política. Y yo, por ejemplo, recordaba a Alejandro Toledo, yo lo entrevisté, creo que fue la primera entrevista importante que se le hizo a Alejandro Toledo esto fue el año 95, y Alejandro Toledo lo hicimos en Chimbote, donde él había vivido en un pueblo joven, había estudiado en un colegio público, había vendido periódicos, había lustrado botas, me contó de la muerte prematura de sus hermanos por desnutrición. Es decir, me contó de cómo a él no tenían que contarle que era ser pobre, porque él sabía lo que era ir a dormir sin haber comido. Y era como, Dios mío, por fin tenemos a alguien que va a saber interpretar el sufrimiento de los peruanos y va a gobernar para ellos. Y mira lo que tenemos ahora. Mira lo que tenemos ahora. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se pervirtió Alejandro Toledo en el camino? O en realidad nunca tuvo buenas intenciones y lo único que quería era llegar al poder para forrarse como hacían los otros? Mira, yo no quisiera entrar en el fuero interno de cada persona. Cada uno sabe quién es y lo que hace y lo que le pasó en la vida. Pero lo que te puedo decir es que existe una altísima probabilidad que todos los presidentes en los últimos 30 años en el Perú puedan estar en la cárcel. Y eso no solo marca un precedente en la historia del Perú, sino quizás a nivel mundial, Nicolás. El día de hoy el Perú está siendo visto por el mundo como un caso increíble, ¿no? Increíble, y esto ofende a los peruanos y les quita un poco de dignidad. Y creo que la respuesta ante eso es variada. Primero, trabajar duro y parejo. En lugar de estar metido en los chismes, en los rumores, prender mecha, uno tiene que trabajar serio en una organización que justamente prevenga que esto nuevamente vuelva a ocurrir. El Perú se va a volver a levantar y cuando se levante tenemos que estar listos. Lo segundo es que las nuevas caras en política, como en nuestro caso, tenemos que tener seriedad y responsabilidad. No podemos prender la mecha nuevamente, como digo, sino mantener la calma y esperar las investigaciones de la Fiscalía para poder pronunciarnos sobre ciertos temas. Y lo tercero es trabajar en los planes contra la corrupción. Si realmente creemos que se debe de luchar contra la corrupción, bueno, este es el momento de trabajar un equipo y trabajar planes serios de lucha contra la corrupción. Pero hay como varios niveles, ¿no? El primero es que, es decir, esto vaya realmente hasta el final, porque algo que ocurrió cuando hubo toda la investigación anticorrupción, ¿no es cierto?, del gobierno de Fujimori y Montesinos, porque cogobernaron, o sea, por lo menos en la fase final fue absolutamente claro que eso era lo que ocurría. Escúchame, hay muchos videos que no vimos, hay mucha gente que recibió dinero y que no fue procesada, hubo negocios que se resolvieron en las oficinas del CIN. Escúchame, la propiedad de la compañía minera más importante del país en ese momento, que era Yanacocha, se resolvió en las oficinas de Montesinos, que trajo a un vocal de la Corte Suprema para que arreglara una disputa judicial a favor de quienes terminaron siendo los dueños. Es decir, pero a lo que voy es que no se terminó de castigar a todos los que se debió castigar en su momento. Y yo creo que es legítimo la indignación y la exigencia de la gente que esta vez caigan todos. Absolutamente. Todos los que tengan que responder, por todos los que metieron la mano, todos los que hicieron algo ilegal, paguen por eso, sean quienes sean. Por esa razón, uno tiene que apoyar el trabajo de la Fiscalía y tener calma y tener paciencia en su trabajo, porque todos los nombres tienen que salir a la luz. Y los peruanos tienen que tener claro de cuáles son los propósitos del Congreso, por ejemplo, de la Comisión Lava Jato, cuando se opone o obstaculiza la labor de la Fiscalía. No queremos los peruanos que la información se use de forma política, en donde si el Congreso tiene toda la información, va a poder sacarla de acuerdo al orden que a ellos les conviene, o la prioridad que les conviene, o inflar algunas cosas más que otras, y ocultar a otras, o tratar de pasar piola, como ocurrió, por ejemplo, en el anterior proceso. Pero hay un contenido de mucha esperanza, Nicolás, ahora, que es, en las crisis también hay grandes oportunidades. Y esta es una gran oportunidad del Perú para limpiar la clase política. Es una gran oportunidad para luchar contra la corrupción. Porque el problema en este momento es hacia dónde miras, ¿no? O sea, si vamos a regresar después sobre el tema de la corrupción, porque yo creo que es importante desentrañar este monstruo, porque contigo hemos hablado de eso antes, pero
Es decir, acá lo que va a ocurrir no es solamente una catástrofe moral, sino política. Se van a derrumbar instituciones políticas. Y eso va a abrir la oportunidad de liderazgo. Keiko Fujimori pretende ser una de las beneficiarias de esta crisis, porque si bien es cierto, durante el gobierno de su padre también hubo operaciones de Odebrecht, ellos pretenden que fueron las menores y que las mega obras y la supercorrupción no se dio durante ese, pero en todo caso, como fuera, lo que pretende es capitalizar políticamente este descontento. Lo cual es una conchudez. Es una conchudez porque el fujimorismo no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. Ahora su estrategia es embarrar a todo el mundo y también reciclar a corruptos, dándole un mensaje a los peruanos de que, después de todo, ellos no fueron tan malos. Y creo que todos tenemos que estar muy alertas. Además, recordemos que Odebrecht tuvo 30 obras en el gobierno fujimorista, de los cuales no se quieren incluir en las investigaciones. Entonces, nosotros lo hemos dicho muchas veces, los peruanos tenemos que estar cautos, alertas. En momentos como este, muchos van a querer pasar. Ahora, pero ¿sabes lo que pasa, Julio? ¿En quién creer? O sea, yo te he recordado el caso de Alejandro Toledo, porque te digo, a mí personalmente me impresionó Alejandro Toledo en ese momento, el año 85. Y te juro, por mis hijos, que yo dije, Dios mío, por fin tenemos a alguien en quien creer. ¿Te refieres al 2000? No, al 85, cuando fue candidato. Ahora, el problema es que después empezó a cambiar la voz, yo no sé qué le pasó, empezó un proceso de transformación. Ahora, no estaba Elian, ¿sabes? Cuando yo conocí a Alejandro Toledo, vivía en una casa con su papá, con don Anatolio, ¿no? Vivía con su hija Chantal, y Elian no vivía acá, Elian vivía creo que en Estados Unidos, no sé por dónde andaba, pero él se hacía cargo de su hija y vivía con su padre. Después vino Elian, pero no sé, hubo... A lo que voy es, ¿por qué tendríamos que confiar en ti los peruanos? ¿Por qué tú no te vas a convertir en una nueva decepción? ¿Por qué tú estás vacunado contra lo que nos ha pasado con otros? A ver, en primer lugar, hay que reconocer que los peruanos tienen todo el derecho para desconfiar de todos, por lo que ha pasado. Yo soy una de esas personas que por esa razón me metí en política. Entonces, decirle a los peruanos que confíen en mí, que crean en mí, es demasiado pedir. La confianza se construye, Nicolás, y se construye con trabajo. Cuando de acá a 5 años todo el mundo recuerde que nosotros al día siguiente que nos excluyeron estuviéramos en las calles recolectando firmas, haciendo organización, ese día vamos a demostrar que una narrativa, una historia es de verdad. Las confianzas se construyen. Yo no les digo a los peruanos que crean en mí de la noche a la mañana, sino que crean en mi trabajo y el trabajo de los morados. Y te quiero decir otra cosa, las circunstancias no hacen las democracias. El que aparezca una persona no hace que un país se convierta de dictadura a democracia. Lo que hace la democracia es un grupo de gente, es construir partido, es identificar liderazgos, porque si cae un líder, están los demás para soportarlo. En el caso de un presidente o un jefe de gabinete o lo que sea, cae en el lado oscuro de la fuerza, bueno, estarán todos los demás para soportarlo, para regresarlo al lado de la luz y volver adelante. Eso necesitamos, partidos políticos. Alejandro Toledo nunca construyó un partido político, fue un caudillo siempre. El Partido Morado es un partido de verdad, comenzando porque su nombre no lleva las iniciales de una persona. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabes cuántas personas han ido a nuestro programa de formación política que acaba de iniciarse? 900 personas se han inscrito, en donde estamos formándolos como personas, como líderes, gestión pública, ciencia política, porque nuestra intención es esa, es llevar a un grupo de personas. Tú decías en la campaña, usaste una frase que decía la razón, porque hablamos precisamente de esto, ¿no? O sea, de cómo los partidos políticos aparecen cuando hay elecciones, pasa la elección y desaparecen. Es decir, al final son clubes electorales, no son instituciones que tengan realmente una vida permanente. Y la otra constatación que tienes de esa realidad son los conflictos sociales. Hay conflictos sociales por todo el país y no encuentras a los partidos, no existen, o sea, resulta absolutamente incongruente, ¿no es cierto? O sea, se supone que son las fuerzas que representan a los ciudadanos en el Perú, pero a la hora que hay un problema no están esos partidos que representan a la gente y que están en el Parlamento, ¿no? Acabo de regresar de San Martín. Hemos estado en diferentes distritos, 8 diferentes distritos, y parecía campaña. La cantidad de gente que nos recibía, que nos acogía. Y en cada lugar nos preguntaban, pero si todavía falta 4 años y medio para las elecciones, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Y mi respuesta fue, ¿sabes qué? Estamos acá porque nosotros no queremos un voto tuyo.
Estamos acá porque realmente estamos interesados en saber lo que te pasa. Y necesitamos construir líderes en este distrito, por eso estamos acá. Porque ese líder es el que te va a responder a ti, no te va a responder el candidato del 2021 cualquiera sea. Entonces, eso la gente lo nota, lo percibe. Pero uno tiene que hacer un trabajo serio. Yo he dicho en la campaña presidencial también, Nicolás, y cuando tú me has entrevistado, que en el Perú nos tomamos las cosas muy a la ligera, no nos tomamos las cosas con seriedad. Y te conté una anécdota que me pasó en los Estados Unidos cuando tuve un compañero estudiante en la maestría, chileno. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué en Chile las cosas ocurren, no? Y me respondió, porque los chilenos nos tomamos las cosas en serio. Y eso me dio tanta vergüenza en ese momento. Bueno, el Perú necesita líderes serios, que piensen que los proyectos no se construyen de un mes a otro, o de un año a otro, sino con trabajo, con mucha fuerza. Ahora, y ese es un mensaje muy potente para los jóvenes, sobre todo, para los jóvenes. Hay otra, digamos, interrogante o cuestionamiento que se ha planteado alrededor tuyo, que es el tema de el financiamiento. Yo el otro día veía el debate sobre el Obamacare en Estados Unidos, de los programas de salud, que están a punto de ser simplemente traídos abajo por la administración, ¿no?, de Donald Trump. Y había un debate entre Bernie Sanders y Ted Cruz. Bernie Sanders, bueno, no es demócrata, es un independiente, ¿no?, que pretendió la candidatura del Partido Demócrata, un hombre socialista. Y Ted Cruz, y en un momento le dice, usted recibió 36 millones de dólares, señor Cruz, para su campaña, de 3 personas que son empresarios. Entonces, ¿a quién representa usted? O sea, ¿por qué tenemos que creer que usted está preocupado por la salud de la gente y no por defender los intereses de quien auspició su campaña? Por eso se convierte en tan importante de dónde, y yo creo que es un tema clave en este momento además. Es clave. ¿No es cierto? Porque eso es lo que viene, por lo que entiendo ahorita. ¿Quién financió las campañas electorales del Perú que después se cobró los favores? ¿Quién financia a Julio Guzmán? Ni Julio Guzmán ni el Partido Morado tiene padrinos, y no queremos tenerlo. Y una evidencia concreta fue lo que nos pasó en la campaña. Los recursos que tuvimos fueron muy escasos. Trabajamos de una forma muy creativa, austera. Y lo seguimos haciendo. Nosotros no tenemos padrinos ni queremos tenerlos, por 2 razones. Primero, porque queremos mantenernos independientes, porque las reformas que hay que hacer en el Perú necesitas libertad, independencia para poder hacerlo. Pero lo segundo es porque a los peruanos les gusta que uno trabaje de una forma austera con lo que tiene. Mira, en los últimos 7 meses nadie puede decir que hay un signo de una inversión enorme en la campaña que tenemos. Y va a continuar así. Es puro esfuerzo de voluntarios con recursos muy pequeños de gente que está donando, pero montos muy pequeños. ¿Y cómo haces para vivir? Porque el estar en campaña significa que no puedes chambear, ¿no es cierto? O puedes chambear muy eventualmente. Me hace las cosas más complicadas, pero te recuerdo que yo, bueno, he trabajado desde que tengo 15 años, tengo una maestría, un doctorado, he trabajado 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces tengo ciertas áreas de expertise en donde ahora las utilizo para hacer consultorías, y eso me permite lidiarme. La verdad te digo que no es fácil, es bien complicado, pero trabajar en la construcción de un partido requiere una atención particular, y eso es un sacrificio personal que uno tiene que asumir. Ahora, debería haber un financiamiento público de los partidos, ¿no? Pues, es decir, pues, eso es una discusión trascendente también, porque al final, es decir, si la existencia y la actividad de los partidos va a depender de los padrinos que estos partidos tengan, te va a ocurrir lo que, es decir, se va a reproducir ¿no es cierto?, este circuito que es el que estamos padeciendo en este momento, es decir, Odebrecht, OAS, y no solo ellos, empresas privadas peruanas han financiado partidos y candidatos para cobrarles después en el Congreso y en el gobierno, ¿no? Totalmente de acuerdo, además asumiendo los montos. Si uno asume cuánto cuesta una campaña presidencial y la multiplica por el número de partidos que cumplan ciertos requisitos, no estamos hablando de un esfuerzo fiscal muy grande. Y a cambio le darías una garantía a la población de que no va a haber nadie, pues, oportunista o con algún propósito particular que financie a alguien. Definitivamente esto tiene que hacerse, pero tiene que hacerse con reglas muy estrictas, en donde haya no solo un monitoreo del gobierno, sino particularmente de la sociedad civil, que se forme una comisión de notables, Nicolás, una comisión de notables, que sean designados por la sociedad civil y que ellos sean los que definan cuáles son estos criterios para la ayuda de el Estado a la financiación de los partidos políticos. Ahora, ¿ustedes cómo van? O sea, ¿en qué punto están exactamente como Partido Morado? Porque esto es otra cosa loca, ¿no? Estamos hablando hace rato de la reforma, de la ley de partido, pero no se ha cambiado nada, ¿no?
Es decir, ¿cuántas firmas tienes que recoger en este momento para inscribirte? A ver, en primer lugar, se ha cambiado mucho en la norma. Se ha cuadriplicado el número de firmas que te solicitan. Bueno, claro. El reglamento te ha puesto un montón de obstáculos más para la constitución de los comités provinciales, etcétera. Pero la verdad es que a nosotros nos importa poco, Nicolás. Porque nosotros somos chambeadores. ¿Pero qué tienes que reunir? Adelante. 800.000 firmas. 750.000 firmas. Y pero es que eso está hecho por los partidos que tienen inscripción, algunos de los cuales patean su inscripción, porque ya ni siquiera participan directamente en elecciones. Y los otros que no quieren. Y los otros que no quieren que entre nadie. Porque quieren que. Pero ¿para qué quieren el poder para lo que estamos viendo? Oye, estuve en una conferencia en México, una conferencia de politólogos de todas partes del mundo. Y hablaron del caso peruano sin que yo lo mencione. Y dijeron, está pasando algo raro en un país que se llama Perú. Y es que están haciendo exactamente lo contrario de lo que el mundo está haciendo. Mientras el mundo trata de que hayan nuevos políticos porque hay una crisis política, en el Perú están más bien amarrando la pelota y dejando que sean los mismos. Que no entre nadie más, que nadie más pueda pugnar por el poder porque quieren repartírselo entre ellos. Sí. Pero la verdad, Nicolás, es que como nosotros somos bien disciplinados y trabajadores, estamos avanzando muy bien y no va a haber obstáculo que nos impida que nos inscribamos. Antes de ir a la pausa, porque te rogaría que te quedes con nosotros, quiero hablar de profundizar un poco más en este tema de la corrupción y hablar sobre lo que ustedes proponen para enfrentar la situación, porque hay gente que sostiene que toda esta corrupción es consustancial, es decir, que el sistema que se ha estado aplicando inevitablemente genera lo que hemos estado viviendo. Pero esto lo quisiera dejar para después de la pausa, porque tú fuiste parte en algún momento del gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto? Tú fuiste convocado y tú luego saliste del gobierno, y ha habido gente que te ha vinculado y con eso han tratado de desacreditarte en la campaña electoral de la que fuiste excluido luego. Sí, yo fui viceministro de Industrias y también fui secretario general de la PCM. Mi cargo fue estrictamente técnico y los que me convocaron no fueron ni la señora Nadine ni el expresidente Ollanta. Fueron técnicos también del gobierno que confiaban en mi experiencia internacional porque yo vivía en el extranjero. Esa fue mi experiencia puntual y más bien el gobierno del señor Ollanta fue el que finalmente me convenció de meterme en política por la decepción, por la mediocridad, por la falta de visión. Así que yo entiendo que traten de vincularme porque es la única forma en la que me pueden agarrar. A mí me ponen de cabeza, me sacan la ropa interior y no me encuentran nada. Entonces eso los pone nerviosos y les preocupa y yo lo entiendo. Me parece que es algo. Y estar en la política es ajustarse, digamos, a todas las críticas que puedan haber. Vamos a ir a la pausa. Estamos con Julio Guzmán, son las 10:29 de la mañana. Muchas gracias por estar. Es la primera vez que apareces en un montón de tiempo, ¿no, Julio? Sí, la verdad es que el trabajo partidario, la construcción de partido, los viajes, la formación política... Has estado por todos lados, ¿no? Viajamos bastante, estamos cerca de la gente, estamos con la gente, escuchando. Y te puedo comentar también de eso, ¿no? Que la gente está en otra, Nicolás. La gente, los políticos discuten unos temas que a la gente realmente es poco relevante para el día a día. Las personas para los que están viviendo los peruanos de a pie. Claro, las personas en todas partes del Perú. Los peruanos ahorita su tiempo lo dedican entre el colegio de sus hijos, la posta médica, la inseguridad de las calles, el servicio público. Esos son los espacios que los peruanos están casi al 100% de su tiempo. Los políticos, esos espacios no les interesa, no trabajan en eso. Vamos a la pausa, estamos con Julio Guzmán. Tú eres que presidente del Partido Morado. Todavía no. Promotor del Partido Morado. Promotor. Antes de ir a la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. ¿Te gustan el marketing y los negocios? Certifícate en una semana presencial